En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas. Bienvenidos sean todos quienes nos acompañan en vivo y aprovechar de saludar a todos los que están y tal vez puedan compartir el link de la radio para que puedan escucharlo también otras personas. Es un tema muy importante, ya lo estaba introduciendo hace un rato, sobre el duelo, algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, seguramente nos va a pasar en algún momento por una o por otra situación. Antes que todo, siempre saludar a nuestros panelistas. Pastor Carlos Flores, ¿cómo estás? Muy bien, David, muy contento de poder participar en un capítulo más y bueno, el tema que nos convoca el día de hoy, ciertamente, como bien dijiste tú, es algo que nos toca a todos en algún u otro momento de nuestra vida y esperamos poder aportar con esto, con esta conversación a la temática. Así es. Pastor Tadeo, ¿cómo estás? Bien, David, gracias. Buenas tardes a todos mis hermanos, también al igual que el pastor Carlos, pero poder ayudar en algo y que quizás nuestras experiencias, nuestra vida pueda servir también a otros. Es lo importante. Así es, porque esta es una situación que, bueno, ya si le damos un título a esto sería cómo enfrentar el duelo, ¿no? Y el duelo se suele asociar a la pérdida de un ser querido, ¿cierto? Es tradicionalmente uno atraviesa algún duelo y por costumbres, no sé si son católicas en verdad, pero costumbres de nuestra sociedad, por lo general la gente viste de negro y atraviesa y hace ciertas acciones cuando pierde a un ser querido. Pero el duelo es algo que se vive no tan solo en la muerte, sino que tal vez en la pérdida de algo en particular, pudiendo ser esto el trabajo, una oportunidad laboral, la separación, ya sea por parte de los que eran el matrimonio o los niños. Es como, yo estaba revisando, y en verdad el duelo es ese dolor profundo que se siente por estar en cualquiera de estos escenarios que yo planteaba recién. Y bueno, en todo esto, nosotros como personas y como hijos de Dios podemos enfrentarlo de muchas formas, ¿cierto? A veces bien, a veces mal. ¿Cuál será la mejor forma? Claramente la que sea más bíblica posible, pero si podemos ir conversando sobre esto hoy día, en particular partamos, ya daba una breve definición, pero si podemos complementarla, sería mucho mejor. No sé si alguien ya tiene algo que pueda compartir. Bueno, la palabra duelo es una palabra que se deriva del latín que significa dolor. Y tal como dijiste tú, un dolor en términos genéricos, aunque diríamos nosotros, esta amplificación del concepto es relativamente moderna, porque el duelo siempre se ha asociado básicamente a la pérdida de un ser querido. Y ahí lo que tú decías, parte de la tradición, ¿no es cierto? Es, por lo menos de la tradición que tenemos nosotros, es vestir de negro, que es el luto. En culturas como las culturas orientales o del Medio Oriente, en el caso de Israel, o la cultura árabe, normalmente implica también ciertos grados de lamento, digamos, de vestir, en el fondo, más que de negro, diríamos nosotros, una tela áspera, como para representar también eso, el dolor físico. Ahora, el tema del duelo,
propiamente tal como dices tú. Hoy día, por cierto, que está asociado a cualquier situación dolorosa por la que atraviesa una persona, un ser humano, al ser afectado por una pérdida de mucha importancia. Por ejemplo, voy a poner solamente un ejemplo que justamente el día de hoy lo estaba escuchando de un deportista de alto nivel que prácticamente 25 años dedicado al fútbol en este caso, con una carrera brillante, y que la verdad que está experimentando el duelo del retiro, el duelo de pasar de una actividad que significó más de la mitad de su vida a abruptamente un acto pasivo, por decirlo de alguna manera, aunque siguiese practicando, pero ya sale de los focos, sale de lo que significa eso, y lejos de lo que pudiera pensarse inicialmente, que bueno, va a poder descansar, disfrutar de la fortuna que logró, ¿no es cierto? Todo eso, pero hay un asunto que explicaba esta persona relacionado justamente con eso, con el duelo, con lo que significa dejar de ser, ¿no es cierto?, una figura para pasar a ser una persona ahora, entre comillas, normal. Así que es un dolor, como decía, básicamente asociado a una pérdida importante en nuestra vida. Claro. Nosotros la tenemos bien o casi generalizadamente con el fallecimiento de algún ser querido o de hay duelo hoy día por mascota, ¿no es cierto? Y claro, los que tenemos mascotas también experimentamos un dolor cuando se nos va claro. y todo esto. Es un ser querido. Es un ser querido, claro. Ahora, obviamente la forma de enfrentarlo, y voy a hablar solamente en términos genéricos antes de darle la palabra a nuestro pastor Tadeo, la forma de enfrentarlo muchas veces va a depender también de la forma en que se pierde eso. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del deporte, alguien que tenía una proyección gigantesca, ¿no es cierto?, un futuro, y de repente, abruptamente, en el esplendor de su carrera, se lesiona de una forma tan grave que le impide volver a reintegrarse a la actividad del alto nivel. Eso es una forma de duelo también que tiene una connotación. Perder un hijo, perder una persona abruptamente, que te despediste en la mañana y que desgraciadamente sufre un accidente y fallece. Es distinto de cuando tenemos una persona o algo que quizás tiene una enfermedad terminal, que estamos de alguna forma, aunque la muerte siempre causa un dolor, pero hay una cierta preparación consciente o inconsciente a esto. Claro, es como un duelo anticipado. Claro. ¿Pastor Tadeo? Sí, bueno, estaba escuchando yo atentamente. Y claro, evidente que la connotación de duelo hoy en día, como se dice, tiene un concepto más amplio, ¿cierto? Pero yéndonos a la parte más común y más triste que el duelo por un ser querido, digamos, y ya en lo cultural, en la época de Jesús, por decirlo, ya nos vamos a entrar de a poquito al contexto bíblico, habían algo que se llamaban los que endechaban, ¿ya? Las endechas eran canciones o piezas musicales que se cantaban en los funerales cuando habían fallecido y eran canciones de mucho dolor. O sea, siempre esto de la muerte fue algo terrible para los que se quedaban, digamos. Y bíblicamente siempre vamos a entender que la muerte entró por el pecado. Ese es el origen, digamos. Exactamente. Ahí está el origen y todos vamos para allá. O sea, es lo único de lo que tenemos certeza es que un día vamos a irnos de este mundo, digamos. Lo único certero en la vida es la muerte. Exactamente. Según dicen y lamentablemente es así. No es así, pero bueno. Y ahora, ¿por qué digo lamentablemente? Porque si bien es cierto, para nosotros los cristianos hay esperanza, que quizás vamos a verlo con más detalle después, siempre es una etapa dura, dolorosa, no es algo fácil, no lo es. Y sobre eso es lo que quizás podríamos conversar un poco, no sé si les parece. Sí, efectivamente, sí. O sea, el tema es amplio, hay muchos elementos que tienen que ver con la forma de enfrentar, porque con los que se van ya no podemos hacer nada.
¿no es cierto? Y sea que partan para uno u otro lado, que también es un tema que vamos a conversar. Pero ¿qué pasa con los que nos quedamos o con los que se quedan? Es ahí donde, bueno, hay una serie de fórmulas psicológicas que todas ellas buscan, por supuesto, generar una instancia en la cual este duelo pueda pasar por las etapas, entre comillas. Hay algunas diferencias ahí, algunos dicen 5, otros 7, pero en el fondo hay algunas etapas que se producen básicamente en este periodo, y toda la ayuda psicológica de alguna manera habla más bien de un acompañamiento, de un tratar de evitar, ¿no es cierto?, dar explicaciones de lo inexplicable. Por ejemplo, la muerte de un niño, de cosas que la verdad uno malamente podría tratar de explicar o de consolar en un momento en que probablemente lo mejor que podemos hacer es acompañar. Ahora, también el tema de la muerte, como decía el pastor, es una instancia producto del pecado, es una consecuencia del pecado. No es algo natural, es algo inevitable, pero no es natural, porque el ser humano no fue creado para morir originalmente. El ser humano, dice el mismo Señor, que Él plantó la eternidad en nosotros. Por eso es que, a pesar de que sabemos que es una realidad factible en cualquier momento, existe una especie de bloqueo mental, y mucha gente vive como si nunca tuviese que enfrentar ese momento. Claro, es que hay, bueno, si circunscribimos el tema del duelo hoy día a esta pérdida de un ser querido, y nos quedamos en esa cancha, por así decirlo, hay muertes que, como decía usted recién, o sea, cuando ya estamos en una etapa paliativa, qué sé yo, uno tiene más claro de lo que viene, ¿no? Pero cuando muere un hijo de corta edad, de un accidente, es completamente lo contrario. Uno entiende que a cierta edad uno ya se está acercando en algún grado por probabilidad, por nuestra propia conducta. Por la campana. Es la campana de Gauss. Claro. Pero igual aumenta uno las probabilidades o no en función de si tuvo una vida activa, si fue bueno para los azúcares, si... no sé, pues ahí uno sube y baja, pero igual uno puede cruzar la calle y termina todo. Claro. Entonces, ¿se puede estar preparado así como a todo evento, digamos, o esto nos puede enfrentar en algún momento así como es que y no saber qué hacer? Es que quizás no sé si es, o sea, la gran preparación es estar a cuentas con Dios. ¿Me entiendes? O sea, yo creo que esa es la gran... gran y única. La gran y única. En Lucas hay una parábola que enseña el Señor Jesús cuando dice: necio, hoy vienen a buscar tu alma. Ajá. ¿Y qué has preparado para eso? O sea, él había comprado granero, le había ido bien en su vida, Bueno. Estaba botando los graneros antiguos, haciendo nuevos graneros, pero hoy vienen a buscar tu alma. ¿Y qué has provisto para eso? Y evidente que esa es la única preparación que podemos tener. Pero el resto, como angustiarse, como ponerse a pensar, creo que no es sano, ¿me entiendes? Para los hijos de Dios, para nosotros los hijos de Dios, sabemos que todas las cosas nos iban a bien. Y en la medida que tenemos una convicción real de que somos hijos de Dios, no tenemos miedo a la muerte. Está claro eso. Entonces, personalmente creo que quizás no es muy sano levantarse en la mañana y decir: hoy será mi último día, porque puede crear un cierto grado de pesimismo en la persona. Lo que sí tenemos que tener claro de que hay muchos que están sin Cristo y se van a ir al infierno, y eso es una realidad. Entonces, eso quizás es lo que debería más preocuparnos. Claro, ahora. ¿Cómo llegar a eso? Eso está como delimitado a lo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. O sea, al morir nosotros ya no vamos a tener duelo en nosotros mismos. Claro. Entonces, claro está de que la preparación para esa situación, como dice el pastor Tadeo, vendría a ser el poder estar a cuentas con Dios. Claro. En donde no, tal vez... yo creo que en eso es sabio lo que está en la palabra de que cada día tiene su propio afán. O sea, absolutamente. Si estoy preocupándome de este día y en este día yo estoy haciendo
todo lo que puedo hacer para honrar a Dios con mi propia vida, tratando de mantenerme en santidad, claro, tengo consuelo de mi alma. O sea, ya tenemos el consuelo de haber sido elegidos como hijos de Dios. Aún así, siempre tenemos que ir esforzándonos en esto que estábamos hablando antes, esto de que esta santidad progresiva, ¿no? Que vamos trabajando y creciendo hasta encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo. Pero yo me pongo, por ejemplo, en un caso terrible, no sé, alguna vez se escuchó en noticias de un abuelo que atropelló al nieto, 3 años. O niños que fallecen así como de la nada. Entonces, ahí es donde me surge la pregunta y se las expongo. ¿Cómo podemos estar, no sé si antes podríamos estar preparados antes para una situación como esa? ¿Existe esa preparación previa? Evidentemente que no. Evidentemente que no. Nosotros como cristianos, obviamente, tenemos, como decíamos muy bien, ¿no es cierto?, esta esperanza bendita en la resurrección. Pero obviamente, aún así, en lo personal, en mis años de pastor, he tenido la oportunidad de realizar muchos funerales. Funerales de personas jóvenes, funerales de personas con condiciones terminales, funerales introspectivos. Pero hay uno que me afectó mucho también, porque justamente fue el funeral de un niño, de una niña de 2 años. Y sus padres no eran cristianos y llegaron al Señor por eso, porque en el fondo hablamos de la esperanza, la pregunta del padre desesperado en el hospital fue ¿dónde está mi hija? O si voy a volver a ver a mi hija, algo así, fue hace muchos años. Y la respuesta fue depende. Entonces, ¿depende de qué? Y empezamos a predicar el evangelio. Y efectivamente, bueno, el funeral, pese a todo lo que... Fue terrible. O sea, fue una situación de una angustia, de un llanto desgarrador de la madre, del padre, de los hermanos, de todo. O sea, no había formas de emitir alguna palabra que pudiera aplacar el dolor que existía en ese momento. Y he estado en otras situaciones donde la persona es cristiana, ¿no es cierto? Padecía una enfermedad terminal y se entregó en paz a Cristo, y ver otro tipo de pena y otro tipo de dolor. Entonces, esto es, como decías tú, es muy heterogéneo en el sentido de la forma de cómo enfrentarlo. Ahora, en cuanto a la preparación, pienso que obviamente, más que una preparación, hay algunos que ya están advertidos con mucha anticipación, como en estos casos terminales, y otros que de forma abrupta tienen que afrontar una realidad terrible. Por eso es que en estas etapas del duelo, ¿no es cierto?, la primera de ellas es la incredulidad. La persona no cree que esto ha pasado. O sea, todavía no lo asimila, como dicen los otros, ¿no es cierto? Pasa por negación, después por rabia, depresión, y finalmente, en algún momento, ¿no es cierto?, tiene que haber una aceptación y seguir adelante. Claro. Que es lo que uno ha visto también en las familias que han perdido a alguien. Pero obviamente las pérdidas son algo que nos desgarra, algo que nos sacan de nosotros. O sea, yo no creo, incluso a pesar de ser cristiano y tener toda la esperanza que tenemos, creo que si se muriera un hijo, creo que sería una pena constante. No determina, no condiciona mi fe. Estoy hablando simplemente de la pena, porque a veces ocurre en el mundo cristiano que se sobreestima, se subestima el dolor. Entonces se usan palabras que dicen, si está con el Señor, no llore. Y eso es como una cosa que efectivamente en el Proverbio 25, 20 al 21, me llamó mucho la atención, porque dice: el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. O sea, está totalmente desubicado en el sentido de que somos seres humanos
Y lloramos. Jesús lloró por Lázaro, ¿no es cierto? Pese a que sabía que un rato más lo iba a resucitar. Si diríamos entonces, bueno, Jesús fue falso, hizo esto como un show. Evidentemente que no. Pero el dolor es parte de nuestra naturaleza y en alguna forma o en gran forma nos ayuda justamente a eliminar o poder avanzar en este proceso. Hay personas que por distintas razones guardan ese dolor y finalmente en algún momento va a emerger. De otra forma quizás, pero va a emerger. Frustración y una serie de otras cosas. Pero principalmente el tema de la preparación, como decía muy bien el pastor, es estar a cuentas con Dios. Los niños, tenemos la fe nosotros que los niños hasta cierta edad van al Señor, que no pasan por el lago de fuego ni nada por el estilo, pero también se mueren adolescentes, se mueren jóvenes sin Cristo, y nuestra preocupación debiera ser justamente expandir esta esperanza bendita que tenemos, en el que el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera, vivirá. No hay nadie que pueda decir eso en la historia humana, y el único que la pudo no solamente decirlo, sino que demostrarlo es nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que creemos en Él. Cualquier otro sistema religioso, islámico, budista o el que sea, todos sus fundadores, sus sepulcros todavía tienen sus restos, pero el de Jesús no. Y eso es justamente la mayor esperanza, y sin duda alguna la única esperanza. Todo lo demás es de carácter paliativo, e inevitablemente cuando enfrenten el dolor, ¿cierto? Ese dolor va a poder mutar en una aceptación, ¿no es cierto? Solamente con la verdadera esperanza que nos da nuestro Señor Jesucristo, porque si nos vendemos todavía la historia de que la muerte es natural, no es natural. No es natural. La muerte es consecuencia del pecado. La muerte es inevitable, pero no es parte de la naturaleza. No era parte de la naturaleza de la creación de Dios. Bueno, tomando un poco esto que nos contaba el pastor Carlos, también quisiera yo agregar algo más, en el sentido de que el dolor es real, no lo podemos esconder, no es bueno esconderlo. Y el propio Señor Jesús también sufrió el dolor. Él estuvo triste. Bueno, como decía, la muerte de Lázaro, él estuvo muy, muy triste, muy estresado en Getsemaní. Él lloró por Jerusalén, ¿ya? Y hay un pasaje que sí me conmueve bastante, que es la viuda de Naín, que está en Lucas capítulo 7, que para los que quieran buscarlo en sus casas después. Jesús, ahí se nos cuenta un relato de que Jesús va entrando a la ciudad de Naín y llevan a una persona a enterrar, y era un joven, el único hijo de una mujer viuda. Entonces el dolor era inmenso, porque en aquella época una mujer viuda de por sí ya era pobre, hablando en términos generales, y eran, por decirlo de alguna manera, las personas más desvalidas de la sociedad. Y la esperanza estaba en los hijos, ¿ya? Y se le muere su único hijo. Y dice que Jesús sintió dolor, vio la tristeza de esta mujer y le resucitó al hijo. Resucitó, ese ya estaba en el ataúd. Porque si nos acordamos del profeta Elías, dice que como que respiraba poco, ¿ya? Pero este no, ya estaba adentro, lo llevaban a enterrar al hijo de la viuda. Y Jesús tuvo compasión de ella, digamos, ya. Un acto de compasión tremendo, lo que nos indica de que el dolor acompaña a la pérdida de un ser querido. Y es muy triste cuando alguien te dice: no, pero si era un hijo de Dios, y no te preocupes. No es eso. Teóricamente tenemos clara la película, teóricamente tenemos el concepto, y podríamos decir tenemos una doctrina correcta, pero la exhortación de esa doctrina correcta en ese caso es consolación, ¿ya? Es consolarlo, es apoyar, y muchas veces escuchar nomás. Y escuchar muchas veces, nada más que eso. Claro. Sentarte al lado de las personas que están sufriendo y estar ahí. Claro, ahora,
Existe el dolor, ¿cierto? Y ese dolor, por lo general, es muy profundo, ¿no? Ya que estamos hablando de muertes, de hijos, no sé. Pensaba tal vez en la noticia esta que sucedió hace poco, esta tragedia, un incendio de la casa de una actriz, un niño de 6 años que murió trágicamente. Sí. Y un poco como que a todos los que somos papás nos hizo analizar mucho, ¿no? Y bueno, este dolor profundo está. Y tal vez lo primero que necesitamos hacer es reconocerlo como tal. Que va a ser una primera etapa, sea que lo neguemos, sea que como lo consideremos al principio, porque a veces a lo mejor alguien simplemente lo asume, ¿no? Porque ya tuvo a lo mejor experiencias previas o no. Pastores, y ya que tengo este dolor, digamos, que a veces me cuesta, yo no sé, voy a tratar de representarlo a lo mejor en alguien que le cuesta tener esperanza, encontrar gozo en los días a día, porque claro, uno entiende ya, uno entierra a su ser querido, pasan los días, pero esa angustia a veces no se pasa. Supera. ¿Qué digamos, aspectos prácticos debiese o acciones debiese ejecutar alguien, dejémoslo las personas que creemos en Dios, ¿no? Debiésemos realizar para poder sobrellevar un dolor como ese, Pastor Tadeo? Mira, bueno, hay un ejemplo, no me puedo alejar, hay un ejemplo en la Biblia, y como este es un programa cristiano, digamos, tenemos que ir al ejemplo de la Biblia, que es nuestra única fuente, digamos, autorizada. David tuvo muchos hijos, ¿ya? Tuvo un primer hijo con Betsabé, ¿ya? Después tuvo otro hijo, pero había uno que era como el regalón, que era el famoso Absalón, ¿cierto? Y Absalón lo traicionó, se quiso tomar el reino. Bueno, hay una historia bien compleja ahí. Finalmente, Absalón muere intentando derrotar a su padre. Y David lloró mucho por Absalón. David se desgarró por Absalón. Y fue un sufrimiento muy grande para David. Y no había cómo consolarlo prácticamente. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de que muere un hombre joven, como el hijo de David, pero su padre está muy triste porque Absalón murió, por decirlo en términos neotestamentarios, sin Cristo. Uh-huh. Él era un hijo rebelde, era un hombre que se había apartado de Dios. Y quizás David tenía una claridad de que no iba a compartir la eternidad con Dios. Y evidentemente que era algo que lo acongojaba mucho. Nosotros los cristianos, insisto, en eso tenemos una esperanza, y un poco tocando esto de los menores, digamos, cuando muere el hijo que él tuvo con Betsabé, el primer hijo que se relata en 2 Samuel capítulo 12 por ahí, y dice que el niño murió. David estaba oraba a Dios, y de pronto le dan la noticia que el niño muere, y dice que David dejó de orar, dejó de lamentarse, se vistió, tuvo una actitud de vestirse, dice, de lavarse la cara, de arreglarse y de salir a la vida, a enfrentar la vida. Porque él tenía una certeza y una claridad que ese niño iba a la presencia de Dios. Sí, él le dice, claro, yo no voy, tú no vendrás a mí, pero yo iré a ti. Exactamente. Entonces, él tenía esa esperanza de que un día lo volvería a ver, uh-huh, a su hijo, a pesar de que era muy pequeño. Pero no podía decir lo mismo de Absalón. Y quizás como padre puede ser el dolor más grande ese, de saber que no vas a ver a tu hijo, ¿ya? En cambio David, con el hijo que tuvo con Betsabé, su primer hijo, sí tuvo esa esperanza. Y eso va por ahí para nosotros los hijos de Dios. Bueno, después también... ya no sé si quieren entrar a ese tema, pero en 1 Tesalonicenses 4 se habla muy claramente ahí. Pablo dice que hay unos que no tienen esperanza, ¿cierto? Que son los inconversos, los incrédulos, que no tienen esperanza. Y él dice, pero nosotros tenemos una esperanza, que es la esperanza de la resurrección, que es la esperanza de la vida eterna. Y ahí, bueno, el pastor Carlos está buscando ahí en 1 Tesalonicenses 4, uh-huh, creo que son los versículos 13, 14 por ahí, habla de esas cosas. Si lo puede leer, mejor todavía.
1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Bueno, ahí es importante esta palabra porque habla justamente de no ignorar. Acerca de los que duermen. Siempre los muertos en Cristo en la Escritura son considerados durmiendo. Y dice para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No dice para que no se entristezcan, sino que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Entonces hay una tristeza con esperanza, hay una tristeza sin esperanza. La verdad es que es un tema tan difícil de tratar con personas que no tienen la esperanza en Cristo. De hecho, cuando toca hacer algún funeral para alguien que no es cristiano o no fue cristiano o nunca reconoció al Señor, siempre el foco es más bien en las personas que están ahí y prácticamente no hablar del difunto, porque en verdad, ¿qué podríamos decir? O sea, la gente busca estos consuelos, descansa en paz, dice, y nosotros sabemos que cuando una persona muere no es que se termina todo, sino que en realidad empieza todo y empieza una eternidad. Ahora, para contestar un poco de forma un poco más directa a la pregunta que tú hacías, yo pienso que, o creo fervientemente que en la medida que como hijos de Dios nosotros tengamos conciencia de nuestra transitoriedad en esta vida, de todos nosotros, en la medida, como dice la Escritura, que no amemos al mundo, y no se está refiriendo que no disfrutemos de cosas o de la familia, sino que el sistema que nos hace vivir por sobre, o mejor dicho, bajo esto, por debajo de esto, ¿no es cierto? Nos hace vivir de una forma en que llegamos a pensar que estamos en este mundo para sacar lo mejor de él y no importarnos lo que vendrá después. O sea, es cierto, nos preparamos en la vida para esta vida transitoria, pero no nos preparamos para la vida eterna, ya sea con Dios o sin Dios. Entonces, ¿cómo poder inculcar, sobre todo en nuestros hermanos, en las nuevas generaciones y en quienes nos escuchan, de que probablemente tienen proyectos, tienen planes en el futuro, lo cual es correcto, pero no olvidarnos que hay un Dios en los cielos que ha determinado un tiempo y un día para cada ser humano y que eso se va a cumplir inevitablemente. Y alentarlos en el Señor a buscar a Dios mientras pueda ser hallado. De lo contrario, una vez que hemos pasado el umbral de la muerte, ya no hay vuelta atrás para quien lo atravesó. Y los que quedan, ciertamente, van a experimentar un dolor, van a experimentar el concepto de la pérdida. Y la diferencia, como te lo comentaba, entre despedir personas, hermanos o hermanas nuestras que nos ha tocado mucho en los años, a despedir al familiar de un hermano, pero que no era cristiano, son cosas distintas. Y quienes lo saben, lo sufren. El dolor es ese. Yo pienso, creo honestamente que la pérdida de un hijo que ama al Señor y que es un cristiano es un dolor de pérdida. Pero perder un ser amado que no tiene a Cristo es una desesperanza. Claro. Es una desesperanza y probablemente eso el Señor lo use para tener una actitud distinta al evangelismo, a las prioridades, a lo que en definitiva es trascendente. Como decía el pastor y hablaba de la parábola de el hombre que vio que sus negocios progresaban e hizo inversiones para seguir creciendo, pero su fecha de término estaba dictaminada sin que él lo supiera. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Prepararnos como si hoy día fuera también el último día.
Claro. Ahora, en ambas circunstancias en las que usted menciona, pastor, como hijos de Dios, pensando en que un ser querido nuestro fallece, sea que la persona que falleció sea hijo de Dios o no, nos toca esta sumisión a la voluntad de Dios y a la soberanía de Dios, ¿no? Claro, tal vez es más fácil el poder encontrarla en aquellos que conocían al Señor, y ya es una desesperanza por aquel que se perdió y ya no se pudo hacer nada. Pienso en Job que después de noticia tras noticia, él pudo someterse a esa voluntad y decir, Dios dio, Dios quitó. Entonces, pero bueno, no sabemos, porque cuando leemos la Biblia leemos un hecho tras otro, pero no sabemos cuánto tiempo sucede entre hecho y hecho, y tal vez cuánto le tomó a Job poder llegar a ese entendimiento y a ese gozo, ¿no? Y para cada uno de nosotros que atravesamos o hemos atravesado y vamos a atravesar situaciones como esta, vamos a tener que llegar a esa situación como hijos de Dios, a someternos a esa voluntad y a esa soberanía de Dios. Y para ello, como que echamos mano a una cosa en particular, que yo lo llamaría como el grado de madurez en el que estamos en el momento en que nos toca, ¿no? Porque es como la parábola de la semilla, que de repente está, si bien no está bien usada, ¿sí? Es como a veces nos sopla el viento y no estamos en tierra firme, y nos mueve más fácil que cuando sí lo estamos. Pero también hay otra alternativa, y esto lo quiero plantear como una pregunta, el apoyarse, y lo voy a decir en dos ámbitos. Profesionalmente, ¿sí? Ya bien sea psicólogos, terapias, qué sé yo, y pastoralmente o de un consejero, alguien que es más maduro que uno, porque para llegar a ese entendimiento y ese gozo de la soberanía de Dios por sobre el hecho que estoy viviendo, seguramente pasa un tiempo, ¿no? No es algo que se logra de inmediato. Y a veces cuesta transcurrir o circular por ese camino. Entonces, pudiese ser de que el apoyo, tanto de profesionales como más pastoral, puede ser una gran ayuda a poder llegar a ese entendimiento. ¿Es recomendable, pastores, poder pedir esa ayuda, digamos, de forma práctica, ir y reconocer, ya estoy atravesando esto, no estoy pudiendo hacerlo solo, necesito ayuda? Y voy tal vez a algún psicólogo cristiano, en mi opinión, y tal vez conversar con alguien más maduro que uno y pedir ese acompañamiento. Sí, absolutamente. Yo creo que los profesionales de la salud mental tienen mucho que decir en eso, en los tips, en la forma, en los tiempos. Tienen estadísticas, seguramente tienen estudios, desconozco mucho eso, ¿ya? Pero lo único que nos puede sacar, evidentemente, que es nuestra fe en Dios, ¿no? Lo otro nos va a ayudar en, quizás, como te decía, en algunas, cómo manejar situaciones, como esto. Es más la forma. Más la forma, claro, pero solamente en Cristo no hay otra forma, porque la palabra misma nos dice que incluso ahí el Salmo dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, ¿ya? Y si el Señor estima eso, no lo ve como algo malo. Evidente que hay un dolor, no podemos decir que no hay un dolor, hay un dolor, pero hay un dolor sublime que traspasa esto. Y yo, como digo, no soy psicólogo, no me manejo mucho en esas áreas, pero creo que siempre nos van a quedar los recuerdos positivos, los recuerdos buenos, incluso las anécdotas, a veces las bromas, no sé. Siempre quedan cosas de ese tipo que nos van a ayudar a seguir viviendo, Y un psicólogo puede ayudar en eso. Desconozco, como te digo, cuál es el trabajo particular que hacen en este tipo de situaciones. Asumo que ayudan. No tengo por qué descartarlo sin saber cómo es, pero creo que deberían ayudar, pero nosotros también sabemos que
que solamente Cristo es el agua de vida, no hay más. O sea, porque creo que todos los problemas de la humanidad, de nosotros los seres humanos, nacen de no tener una comunión perfecta con Dios. Si nosotros tuviéramos una comunión y en una armonía plena con Dios, no sufriríamos tanto. Claro. No tendríamos problemas de autoestima, no tendríamos problemas de dolor, de ambiciones excesivas, de vanidades, de cómo me van a ver. No andaría tan preocupado de mi persona. ¿Te fijas? Cuando tienes una correcta relación con Dios y intensa, eso pasa a segundo plano todo. Claro. Por ahí. Bueno, mira, yo pienso que una vez más va a depender de si la persona es un cristiano o no es un cristiano. Segundo, si es un cristiano con un cierto grado de madurez, ¿no es cierto? Y el acompañamiento es fundamental. Ciertamente también como pastor me ha tocado acompañar a muchas familias y personas en particular que han perdido a seres queridos de las dos formas, cristianos y no cristianos. Y algo que uno va aprendiendo en el tiempo es justamente a tener ese tino, ese sentido común de saber que, sobre todo en la etapa aguda, independiente de incluso que haya sido algo esperado o algo terminal y todo eso, hay una fase de dolor, de negación, eso va a depender mucho de la forma, como dije al principio, del tipo de fallecimiento o de pérdida que se haya tenido. Pero uno necesita estar. Yo creo que la persona puede decir de la boca para afuera, en la mayoría de los casos, que está bien o que no necesita, pero estar presente. Si no es físicamente y después la persona no quiere que lo acompañes más, llámalo, insístele, pero para escuchar, básicamente para escuchar, para orar, ¿no es cierto? Pero un poco estar a disposición de la persona, no llegar con una batería de versículos bíblicos acerca de la resurrección en ese momento en particular, sino que acompañar el dolor. Yo creo que una de las razones, la Biblia dice, ¿no es cierto?, que debemos alegrarnos con los que se alegran, entristecerse con los que y eso habla justamente de lo que llamamos hoy día, ¿cómo es la palabra? Empatía, ¿no es cierto? Empatía con el dolor. Empatía con el dolor. No es llegar y pescar o la solución, mira, hagamos un viaje. No, porque acá o en la China no se va a olvidar el dolor ni la pena. Tiene que haber, y es un proceso, digamos, dentro de esto es un proceso lógico de dolor, de rabia, de pena, de todo lo que eso significa, y estar disponible. Para mí, cuando debiera entrar a tallar la ayuda psicológica, idealmente los cristianos debiéramos luchar por prescindir de esta, a menos que sea realmente un profesional cristiano, porque el pastor decía, no me manejo en esto, y yo he estudiado el tema, y la verdad que no es muy distinto de lo que podemos hacer nosotros como pastores, en el sentido de que acompañar, ¿no es cierto?, ayudar incluso en cosas prácticas que puedan necesitar, porque en ese momento la forma de pensar y puede estar perturbada un poco. Pero sí, cuando estos procesos o estos periodos se prolongan en el tiempo y de alguna manera van inhabilitando a la persona, cuando tú notas que han pasado meses y la persona está en un ostracismo, hay un abandono incluso de su persona, en algunos casos abandono de la higiene, dejó el trabajo y comienza a producir otros cortocircuitos con los sobrevivientes, por decirlo así, porque a lo mejor tiene un esposo, una esposa, tiene hermanos, tiene hijos, tiene otros hijos, y cuando eso comienza, digamos, a pasar una cierta línea, que también es difícil, digamos, establecerla, es necesaria la ayuda profesional, o debiera, en ese caso, intervenir la ayuda profesional, en algunos casos la medicación, dependiendo de la situación, porque no todas las personas somos iguales. Las personas procesamos el dolor, la alegría,
el éxito, el fracaso, los procesamos de distintas maneras. La idea de esto es justamente lograr esa modulación para encontrar que la persona tras una pérdida no llega a un punto de anularse, de perder la perspectiva de la vida y de continuar adelante. Claro. Uno puede seguir adelante incluso cargando una parte de ese dolor y probablemente por toda la vida que le queda. Pero en el caso de nosotros como cristianos, eso por supuesto que es completamente llevadero o debiera serlo, porque el concepto de nuestra esperanza es una esperanza vívida, porque Él murió y resucitó. Yo también, si muero, también voy a resucitar. Y si esa persona que se ha ido era un hijo de Dios, obviamente nuestra esperanza con mayor razón se fortalece. Pero por eso es que a los hermanos que fallecen los despedimos no con un adiós, sino con un hasta pronto, porque se nos adelantan, como se dice habitualmente, ¿no es cierto? Pero el dolor está. Ahora, vuelvo a insistir, el tema se complejiza cuando la persona no fue creyente, no fue convertido, alguien que rechazó a Dios. La verdad que igual estar con la familia, estar con las personas, acompañarlos, ¿no es cierto? No darle sermones, no proveerle palabras que en definitiva, la verdad que por eso leía recién el proverbio, porque es como fuera de foco decir cosas para tratar de alegrar a alguien que lo único que quiere es llorar de tristeza. Así como tal vez tenemos que estar capacitados para predicar el evangelio. Así es. Debiésemos estar preparados para poder ayudar a otro, sí, en que sepamos qué decir, ya sea el caso, porque no es lo mismo que le vamos a consolar a alguien que su fallecido es un hijo de Dios o aquellos que no son un hijo de Dios. Claro. Pues podemos meter la pata, pues estar dando una esperanza que realmente no la es. La típica, mira, está mejor y él... Claro. Entonces, pudiese ser algo completamente erróneo. Inapropiado. Claro. O situaciones como la que también me han pasado, que en el fondo la persona falleció, su hijo, su esposo, su esposo en este rato, y de repente viene la persona y me dice, ¿sabes qué? Estoy tan contento porque anoche me vino a ver. Uh-huh. Entonces, ¿qué, la dejas en la ignorancia? ¿Le rompes ese ensueño? ¿En qué etapa está de su recuperación? Claro. Hay que tener tino, pero tú no puedes dejar pasar eso. Claro. Y llevarla a la palabra. Claro. Así que, bueno, ahí también es otro llamado, yo creo, al estar preparados para dar ese consuelo de una forma correcta y adecuada. No, y también muchas veces... aunque parezca increíble lo que voy a decir, práctico, porque las personas cuando pasan por un proceso de duelo, digamos, cuando fallece alguien, se anulan, y a veces el amigo, el cercano, o el pariente cercano, no sé, te tiene que preocupar de todo este montón de cosas legales y que hay, que existen desde el, ¿cómo se llama? Negociar el servicio fúnebre y todas estas cosas. Y eso también se valora mucho por parte de los deudos, digamos, de las personas que sufrieron la pérdida. Lo valora mucho. Y no solamente comenzar a dar discursos, sino que también ser práctico, porque estamos hablando de acciones que podemos hacer. Creo que también eso es una parte en la que se puede ayudar. Sí, claro. Muy importante. Y es básica, porque la persona queda paralizada frente a eso. Y a veces estar presente, a veces no necesitamos siempre decir algo, y a veces somos rápidos para hablar, ¿no? Y a veces en ese decir y querer consolar a alguien, le decimos algo. A mí me pasó, y tal vez me salgo al tema del fallecimiento, sino que cuando yo perdí el trabajo, muchos se me acercaban a mí y me decían, tranquilo, si el Señor está contigo. Yo sé que el Señor está conmigo, pero en este momento estoy afligido. Exactamente. Entonces, de repente... O Dios tiene algo mejor para ti. Claro. Entonces, y ya, no sé, no
es empático, Sí. de repente son palabras de la Biblia, ¿no? Claro. Que a veces se le entregan a una persona, pero hay que también saber los momentos en momentos, que nosotros exacto. podemos hacer eso. Pastores, otro como para ir cerrando, y hay un par de preguntas que quiero hacerles, que nos enviaron por el WhatsApp, pero acá el último refuerzo al punto anterior, yo creo que sería la importancia de ser parte de la congregación, de ser parte Sí. de la iglesia, del pueblo de Dios, porque el poder apoyarnos es en eso, ¿no? Sí. Porque desaprovechamos la bendición que es ser parte de la iglesia cuando de repente tal vez nos vamos rápido, no nos saludamos, no nos conocemos, porque si es que necesitamos el apoyo en algún momento, no va a estar esa Sí. cercanía con nadie. Entonces, no sé si tal vez alguien que de repente se congrega y lo hace online, por ejemplo, no va a poder tener esta comunión con un hermano que ya me conoce, que sabe quién soy yo. Así que también es otra invitación, ¿no? A poder ser Sí. parte de la iglesia, Correcto. cualquiera sea, digamos, Muy si no- importante. si no están en esta o en otra. Unas preguntas que nos hacen desde el WhatsApp. Hay una que está más difícil que otra, y está en relación a la muerte de un ser querido y que a este ser querido lo llevan a otra iglesia a celebrar su funeral. ¿Qué hacemos? Digamos la iglesia católica, obvio, que es como la más tradicional. Preguntan si es que como hijos de Dios podemos ser parte de esa ceremonia, entrar a la iglesia católica. ¿Cómo lo puede afrontar una persona de la iglesia, digamos, de nuestra iglesia? Bueno, ha pasado, porque obviamente la familia muchas veces no son cristianos y la persona que fallece es el único cristiano. Y toman la decisión de llevarlo a otro lugar, en este caso normalmente a un templo católico. Bueno, si es una decisión de la familia y todo esto, normalmente nosotros no nos oponemos, pero no participamos. Ofrecemos nuestro apoyo, nuestra ayuda, pero no participamos porque entendemos claramente que en el caso, digamos, del catolicismo romano. Ahora quiero dejar en claro que no nos hace más o menos cristianos entrar o salir de un lugar. No son los lugares los que determinan quiénes somos, pero son una señal, y sobre todo una señal importante de compromiso con las cosas de Dios y con evitar lo que no es de Dios. Y todos tenemos claridad, por lo menos los cristianos, que la Iglesia Católica no es de Dios, por lo tanto eso no participamos, pero tampoco hay una condena a quienes quizás acompañan a su madre adentro, no lo sé, o sea, ¿me entiendes? Finalmente ya la persona falleció, y si es un hijo de Dios, no importa dónde hagan una ceremonia fúnebre, su alma ya no está ahí. Entonces, en términos prácticos, es así. Por lo tanto, la señal que damos nosotros es muy importante. Idealmente, y ha pasado que hermanos se han quedado afuera, ¿no es cierto?, porque la mayoría de sus hermanos no son cristianos y bueno, se quedan fuera del templo y participan en el funeral, y eso les trae crítica, todo, pero también es una oportunidad de predicar el evangelio. Claro. O sea, yo creo que nosotros debemos nunca, o mejor dicho, nunca debemos desaprovechar oportunidades de poder predicar el evangelio y de dar una señal clara, sin un juicio, sin una condenación, sin un sentido de superioridad, sino que simplemente un sentido de congruencia con nuestra fe en Cristo. Así es. La otra pregunta, un poco creo que la respondimos igual, porque pero cuando son mayores las personas que fallecen y no cristianos, ¿qué mensajes se les pueden dar? Igual lo tratamos un poco alrededor del capítulo, así que creemos que esa pregunta va respondida a lo largo del capítulo. Gracias a los pastores, entonces, sin duda hay que atravesar por un duelo tan profundo o por un dolor tan profundo como la muerte de un ser querido. No es algo fácil. Podemos apoyarnos en
primeramente en lo que somos como hijos de Dios, y en, bueno, los hermanos, los pastores, y hablábamos también un poco de ayuda profesional, intentando siempre que sean cristianos, porque en definitiva entienden lo que nosotros entendemos y nos van a guiar o sea, esperaríamos que nos vayan a guiar, Sí. digamos, en la misma dirección que lo que haríamos nosotros. Hermano, o sea, pastores, una pregunta que es como más bien práctica. Si algún hermano está atravesando una situación como esta, o va a atravesar, y que necesita saber, en la Iglesia Cristiana La Serena, ¿cómo lo debe hacer? ¿Debe acercarse tal vez a Anita? ¿Hay grupos de hermanos que tal vez uno puede, no sé, de consejeros, o que, no sé, si hay algo en lo práctico que ya se pueda comentar hoy día para poder apoyarse en estas situaciones? O sea, básicamente, si es un miembro de nuestra iglesia, tiene toda la libertad y debe hacerlo, porque tampoco los pastores ni nadie, ni ninguno de nosotros adivina situaciones. Claro. Debe acercarse a Anita o a nosotros, digamos, y buscar esa asistencia. Nosotros también tenemos un cuerpo de consejeros que han hecho su labor en varias ocasiones, no específicamente en un duelo, pero sí en situaciones de pérdida que también son un duelo, como decías tú, ¿no es cierto?, de otras instancias importantes en la vida. Pero sí, por supuesto que sí, porque somos un cuerpo, todos estamos expuestos a esto y como un cuerpo debemos apoyarnos y ayudarnos a salir adelante. Así es. Bien, Pastor Tadeo. Sí. No, ya que estamos terminando, me gustaría, perdón, estaba lejos, me gustaría cerrar con un salmo, en Salmos 34. Me gusta mucho un versículo ahí, el versículo 18, Salmos 34, 18. Y dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. O sea, el Señor no nos va a dejar en el suelo. El Señor está cercano a nosotros. El quebranto de corazón es algo natural. No debemos evitarlo. Cuando viene, viene. Y es algo natural y hay que pasar por ese valle de sombra de muerte, ¿ya? Pero el Señor va a estar con nosotros. El Señor nos va a fortalecer y nos va a llevar hasta el lugar, hasta el puerto que Él estime conveniente. Amén. Y gracias por la invitación nuevamente, y saludo a todos mis hermanos. Saludo especial a Anita, que estaba de cumpleaños. Sí, Anita. Otro está de cumpleaños hoy día, es Eloy, así que también saludo a Eloy. Mira. Bueno, nos pueden escuchar, ya saben, en iglesiacristianalaserena.cl. Ahí está la transmisión 24/7 de la radio Cristiana La Serena. ¿Qué más? Bueno, estamos nosotros acá en Francisco Aristía, 2806 en La Serena. El programa es transmitido en directo los días lunes a las 6. Nos puede escuchar por Spotify, por YouTube. La repetición en la radio va los días miércoles a las 1 y a las 21:30. Y en la radio Pinamar, lunes y jueves a las 22. ¿No es martes? Lunes, que la otra vez lo comprobamos. ¿Se acuerdan que lo lunes, escuchamos? tiene razón, hay que cambiar el... Sí, así que bueno, saludamos a todos nuestros hermanos que nos acompañaron y que Dios les bendiga. Muchas bendiciones. Muchas gracias. En un mundo lleno de ruidos y opiniones, encontrar claridad y verdad es un desafío. Todos llevamos anteojos a través de los cuales vemos la vida, coloreados por nuestras experiencias y creencias. Pero existe una perspectiva diferente, una perspectiva no distorsionada por el pecado ni influenciada por el caos de este mundo. Nos referimos a una perspectiva bíblica. Aquí, en nuestro podcast, exploramos temas actuales, desafíos a preguntas de la vida diaria, todo a través del lente de la palabra de Dios. Soy David Marín y junto al pastor Carlos Flores y el pastor Tadeo Quesada, te invitamos a unirte a nosotros en la Radio Iglesia Cristiana La Serena, todos los lunes a las 18 horas y los miércoles a las 13 y 21:30. Escúchanos también en Spotify o en YouTube. Perspectiva Bíblica, un podcast donde conversamos sobre temas del día a día a la luz de la palabra. No te lo pierdas.